y Filipinas a lo largo del mismo periodo. ¿Qué significa esto para un mexicano que venga a la biblioteca histórica? Que va a encontrar unos fondos bibliográficos extraordinarios sobre su propio país. Sobre su propio país, como estamos viendo en el caso de libros antiguos, libros de historia o libros de ciencia y medicina. Pero también una cosa que sí quiero resaltar en esta breve intervención, porque creo que ya estoy llegando a los 10 minutos, es esa colección de tesis doctorales y esa colección de revistas médicas mexicanas del siglo XIX. Con respecto a la Segunda Guerra lo dice muy bien. Cuando fallecían algunos de mis colegas médicos, yo acudía, podríamos decir que es un poco cuervo, buitre, yo acudía a ver a las viudas, no sé por qué, siempre se muere el médico y queda la mujer, debería ser al revés, el médico debería ser mejor, acudía allí para adquirir las bibliotecas profesionales. Pero claro, las bibliotecas profesionales de estos médicos mexicanos del XIX, ahí no le interesaban en sí los libros impresos del siglo XX o del siglo XIX, los manuales médicos, porque esos evidentemente los tenía también, o estaban en las bibliotecas propias de la facultad. Le interesaban las tesis doctorales. Aquellos profesores habían ido a tesis doctorales y tenían el ejemplar. Y a veces en los archivos de las universidades no se conservaban esos ejemplares, porque eran tesis del siglo XIX, no estoy hablando de tesis del siglo XX, no tesis del siglo XIX. Tesis que hemos realizado entonces muy pequeñitas, eran folletos, era un discurso que se hacía ante el tribunal y no tanto estos mamotretos que tenemos que hacer ahora de 500 hojas, donde mostramos una metodología, pero entonces lo que demostraban era más bien una capacidad oratoria y persuasiva, de que su tesis estaba adecuada y estaba bien sustentada. Él recupera ese material que es fundamental, yo creo, para comprender cómo evoluciona la historia, la medicina académicamente en México, y después recupera esas revistas del siglo XIX, y él lo dice de una manera muy gráfica: si yo no hubiera comprado esas revistas, habrían acabado como combustible barato en estufas y calentadores de agua. Ambos fondos hoy se encuentran también en Madrid, en la Biblioteca Histórica, junto con el legado de Francisco Guerra. Si ustedes entran en la página web, se van a encontrar todo lo que es libro antiguo, prácticamente digitalizado. Es una de las procedencias más importantes de nuestra colección, después del fondo originario del Colegio de San Ildefonso. Evidentemente no tiene una relación histórica con nuestra universidad. Él fue un estudiante en el año 36, pero no tiene una relación directa, nunca fue profesor realmente de la Universidad Complutense de Madrid, pero en cambio sí que es un magnífico reflejo de la bibliografía y de la investigación en México. Hubo una exposición en el 2007, que esto he intentado entrar varias veces esta mañana, pero creo que no lo voy a conseguir, debe de haber algún error, pero si pasamos a la propia página web de la Biblioteca Histórica y vamos a exposiciones, hay exposiciones virtuales. Y en el año 2007 tenemos precisamente la que se realizó para celebrar la adquisición de su biblioteca. Y, como ven ustedes, disponen de los ejemplares de la colección Guerra divididos por temáticas en esta exposición. Yo les invito a que no nos quedemos en todo aquello que se realizó en 2006 o 2007, cuando se compró la Biblioteca de Guerra. Aquí se hicieron muchos actos, como por ejemplo esta exposición y muchos homenajes. Creo que la colección Francisco Guerra sigue siendo un fondo de extraordinaria importancia para que españoles y mexicanos nos encontremos en estos libros antiguos en las próximas décadas. Y con esto, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Ya vemos cómo el exilio es de ida y vuelta. Se fueron cerca de 25.000 personas a México en ese gran exilio. Y bueno, a veces de vuelta también traemos cosas como la colección Francisco Guerra. Y creo que últimamente ha llegado hasta 140.000 personas los que han pedido la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Histórica con los exiliados que ha habido, con lo cual más lazos no puede haber. La segunda parte: Arantxa Domingo Malvedí, formación de la colección bibliográfica de la Real Biblioteca en los albores del siglo XX, el intercambio de libros como procedimiento de adquisición. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer a los que han organizado la
seminario, por haberme permitido intervenir. Voy a leer porque si no, no voy a tener tiempo de decir todo lo que quería decir. Tenía preparado un PowerPoint, pero tampoco lo voy a pasar para ir un poquitín más rápido. Pido por ello disculpas. Bueno, el objeto de esta comunicación es presentar una serie de documentos que se conservan en el Archivo General de Palacio sobre canje de libros duplicados o incompletos en la Real Biblioteca, durante la gestión del Conde de las Navas, que es este que tienen ustedes en la imagen, que fue bibliotecario mayor durante el reino de Alfonso XIII, desde 1893 a 1931. Se tenía noticia de que durante su gestión se habían realizado varios canjes de libros, pero realmente se desconocía el alcance que había tenido esta política, la cantidad de ejemplares que habían ingresado y que habían salido de la biblioteca con este procedimiento y las instituciones o particulares que habían intervenido en este cambio. Gracias a esta documentación inédita, ahora podemos respondernos a estos interrogantes y afirmar que el canje de libros se llevó a cabo de una manera programada con varios objetivos. Lógicamente, el primero, dar salida a los ejemplares duplicados que abundaban en la biblioteca por las propias características de esta biblioteca, que está formada por incorporación de bibliotecas particulares o por incautación de diferentes colecciones privadas. La segunda era completar la colección y, en tercer lugar, incrementar las obras de referencia que se necesitaban para abordar nuevos trabajos de investigación que intentó llevar a cabo el Conde de las Navas. Realmente el Conde de las Navas fue el primer bibliotecario de formación que tuvo la Biblioteca Real. Había estudiado en la Escuela Superior de Diplomática de la Universidad Central y era un magnífico bibliógrafo que abordó muchísimos cambios en la biblioteca, como crear una nueva sala de investigadores para los investigadores y llevar a cabo diferentes índices de manuscritos y de obras impresas. Además, era un magnífico bibliófilo que estaba muy bien relacionado con muchos de los intelectuales y bibliófilos de la época y, por tanto, conocía muy bien los gustos y el mercado del libro en la época. Eran muy famosas las tertulias que organizaba en el salón de su casa, en las que intervenían y participaban hombres como Benito Pérez Galdós o Juan Valera, entre otros. Entre ese ambiente en el que él se movía con bastante facilidad, no le resultó difícil encontrar a bibliófilos, libreros y bibliotecas que estuvieran interesados en llevar a cabo el canje de libros que él les proponía como bibliotecario de la Real Biblioteca. Entre ellos, voy a empezar primero a hablar de los bibliófilos con los que se llevó a cabo este intercambio. Figuran, por ejemplo, bibliófilos como Luis Carmena y Millán, que era un reputado escritor, crítico taurino y musical, además de un magnífico bibliófilo, y llevó cambios con la biblioteca sobre libros que tenían que ver con estos temas. Así, por ejemplo, entregó a la biblioteca varias obras escritas por él sobre toros y otras curiosidades, como por ejemplo un manual de baratero, que es una obra anónima que es muy curiosa y que da pautas a los hombres honrados de cómo tienen que manejarse con las navajas o con las cuchillas y otros materiales de este tipo. También, a cambio, por ejemplo, la biblioteca le entregó a él un ejemplar de una edición del poema La música de Tomás de Iriarte, que estaba magníficamente ilustrada con grabados de Salvador Carmona. Otro de los bibliófilos con los que la biblioteca intercambió fue Félix Boixin Merino, que, para quienes no lo conozcan, era un magnífico coleccionista de libros de todo tipo, de bellas artes, cocina, caligrafía, sastrería, incluso de guías oficiales, y gracias al canje o a la política de canje que llevó a cabo el Conde de las Navas con este señor, la biblioteca ingresó dos de los manuscritos más valiosos que tenemos hoy en día, que uno de ellos es un manuscrito de arquitectura de Pierre Lepoix, y el otro es el repartimiento de los puestos en la Plaza Mayor para los autos de fe y diversas procesiones que tenían lugar en ese entorno. Después, la biblioteca llevó a cabo también cambios con el Marqués de Laurencin, por ejemplo, que era también un magnífico bibliófilo, pero que tenía un espíritu mucho más comercial que el de, por ejemplo, Félix Boix, ¿no? Él tenía una colección magnífica de novelas de Salas Barbadillo, y sobre Salas Barbadillo, por ejemplo, fue versó el cambio que llevó a cabo con la biblioteca. Así, por ejemplo, cambió con la biblioteca
la obra de Salas, La casa de placer honesto, que bueno, tenía una imagen sobre este ejemplar, pero la omito. Otro de los bibliófilos con los que la biblioteca llevó a cabo un cambio fue el Marqués de Jerez de los Caballeros, que, como sabrán ustedes, había logrado reunir una de las mejores bibliotecas de libros españoles del mundo. Con la biblioteca intercambió sobre todo obras de narrativa española, pero en ediciones extranjeras, como por ejemplo una edición del Guzmán de Alfarache impresa en Coimbra en 1600. También intercambió, por ejemplo, una edición del Quijote de Avellaneda, editado en Barcelona, en Tarragona en 1614, con una magnífica encuadernación en marroquín rojo firmada por Francisco Cusin. También intercambió la biblioteca libros con el hermano del Marqués de Jerez de los Caballeros, con el Duque de Serclaes, que bueno, pues, también había, como su hermano gemelo, llegado a reunir una magnífica biblioteca de impresos de cordel y además de muchas obras de historia de arte. Con él, la biblioteca cambió un único ejemplar, un ejemplar del Lilium Franchicum, que es una obra bellamente decorada, ilustrada, impresa en Amberes, que trata sobre la flor de lis. El conde de las Navas justipreció este ejemplar en 25 pesetas, que bueno, en la época era un precio bastante justo, pero en la actualidad se vende, por ejemplo, por 5.000 euros. Quiero comentarlo porque es importante también un poco, porque nos da pistas sobre las variaciones en la tasación de ejemplares y valoración que ha cambiado lógicamente con respecto al 19. La biblioteca, además de con estos bibliófilos, intercambió libros también con distintas bibliotecas españolas, como el Escorial o el Ateneo de Madrid, y sobre todo, y quiero mencionarlo aquí, con algunas bibliotecas americanas, como la Biblioteca Nacional de Quito, con la Biblioteca de la Universidad de México y con otras bibliotecas como la de Panamá. Pero esto, como es un poco más complicado, lo dejo para el texto impreso. Quería mencionar ahora el intercambio que llevó a cabo con algunos de los libreros más importantes de la época, libreros de fondo antiguo, lógicamente, y que bueno, pues, tuvieron en el cambio que llevaron a cabo con la biblioteca una característica común, y es que a todos ellos lo que les interesó fue cambiar libros de temática americana con la biblioteca, porque sabían que el fondo de temática americana de la Biblioteca del Palacio Real era realmente importante, tanto en el fondo manuscrito como en el impreso. Entre los entre los libreros que llevaron a cabo cambios con la biblioteca están, por ejemplo, el editor y librero catalán Miguel Parera, el librero Gabriel Sánchez, que entre otras clientes contaba con destacados investigadores americanos como Joaquín García y Calvazqueta, que estaba muy interesado en obtener ejemplares de temática americana, el librero Montes, que bueno, no se sabe muy bien, no se tiene mucha información sobre él, pero se sabe que fue el que vendió la colección de partituras musicales a la Biblioteca Nacional del infante Francisco de Paula Antonio de Borbón, y también otro de los libreros que intercambiaron libros con la biblioteca fueron Victoriano Suárez y su cuñado Antonio Graíño, que bueno, pues, llegó a reunir una magnífica colección de libros de temática americana, oriental y filipina, que a su muerte pasaron a formar parte por compra, parte a la Biblioteca Nacional y parte al AECID, donde probablemente algunos de los ejemplares que intercambió con la biblioteca se conserven hoy en día. Y por último, no podía faltar entre los libreros el nombre de Pedro Vindel, que bueno, pues llegó a ser un librero anticuario más importante, o el más importante de la época. Pero Pedro Vindel, además de interesarle el libro de temática americana, estaba también muy interesado en encuadernaciones y en ediciones incunables. A cambio de los libros de temática americana que la biblioteca ofrecía, los libreros lo que ofrecían en su mayoría eran libros o obras de referencia modernas, que a la biblioteca le costaba mucho acceder o comprar, porque tenían un presupuesto
el más elevado del que disponían, o porque eran obras que se editaban en el extranjero y el acceso, la recepción de esas obras pues resultaba bastante más complicado. Uno de estos temas, uno de estas obras de referencia a la que me refiero, por ejemplo, es el Trésor de Graese, una obra importantísima en aquella época, sobre todo para cualquier consulta sobre una edición o el valor de una edición, o por ejemplo el Diccionario Universal de Pierre Larousse, que en su época se vendía por 1000 pesetas y que Vindel ofreció al conde de las Navas por libros por valor de 450 pesetas, es decir, que era una oferta muy ventajosa. Pero Vindel, que no era tonto, a cambio de esa enciclopedia de muchísimos volúmenes que ofreció a la biblioteca, le pidió a cambio bastantes cosas y bastante buenas, como por ejemplo un incunable de Sevilla de 1492 del nobiliario de Fernán Mejía, que el conde de las Navas, para su transacción con el librero Vindel, justipreció tan solo en 20 pesetas, un precio que a mi parecer, por mucho que haya diferencia de mentalidad y tasación, me parece bastante bajo, sobre todo si tenemos en cuenta que poco después el mismo conde de las Navas justipreció un ejemplar similar por 500 pesetas. ¿Esto qué fue? ¿Favoritismo? ¿Error? Pues no lo sabemos, pero lo que está claro es que en la actualidad este mismo ejemplar se ha vendido en la casa de subastas Christie por $21.500. Y bueno, para terminar ya, un poco recoger las conclusiones que todo este material analizado en su conjunto nos pueden ofrecer. La primera de ellas nos permite conocer la política de adquisición y cambios que llevó a cabo el conde de las Navas. Dos, aclarar la procedencia de muchos ejemplares que están en la biblioteca y de los que se desconoce un poco su procedencia, como estos dos magníficos manuscritos a los que he hecho referencia de Félix Boix. También conocer el destino de muchos libros que se consideran que están desaparecidos en la biblioteca y que, bueno, pues ahora mismo con esta documentación podemos averiguar que se han pasado o se han transferido a bibliotecas de bibliófilos o a libreros, y en último lugar nos ofrece una magnífica información, yo creo que, sobre el comercio del libro antiguo a finales del siglo XIX y principios del XX, y sobre la distinta mentalidad con que se llevaban a cabo estos cambios. Muchas gracias. No sé si me he pasado. No hay que ser tan así, no pasa nada. Yo estoy encima, pero no pasa nada. Muchas gracias, Arantxa, por explicarnos este tema muy interesante de los intercambios, que era muy común en el 18 y el 19 en todas las instituciones. Todos los que hemos estudiado la Real Academia de la Historia o el Museo Arqueológico Nacional estamos hartos de ver: te cambio esta moneda de Vespasiano por este ardor de no sé qué, algo que ahora parece increíble, ¿no? Pero que era de lo más normal del mundo en aquella época. Y hablando del conde de las Navas, de don Juan Gualberto, era catedrático de esta casa. Era catedrático de paleografía y diplomática. Sí. Yo creo que el primer título del reino que fue catedrático, con lo cual... Cátedra que compaginó con su cargo de bibliotecario. Es que en aquella época no había incompatibilidades, Esta gente tenía mucho tiempo para trabajar. Estaba bien conectada con la realidad. Sí, muy bien. Seguimos con Antonio Carpallo, que nos va a hablar de un recuento noticioso del patrimonio bibliográfico en el ABC 2000-2014. Adelante, Antonio. Muy bien, buenos días, o ya buenas tardes, antes de la comida. Bueno, indicar que esta presentación ha sido realizada conjuntamente con la maestra Joana Jessica Flores Hernández, que ella también es licenciada en bibliotecología por la UNAM, ha realizado el máster en gestión de bibliotecas aquí en la Complutense y actualmente está haciendo el doctorado aquí en la Universidad Complutense. Y también con ella hemos hecho la pequeña exposición que tenemos ahí en la entrada sobre reproducciones de encuadernaciones, ¿no? Bien, bueno, pues voy a leer para ser rápidos en el tiempo y no pasarme de esos 10-12 minutos que tenemos. El mundo del libro antiguo y de la documentación histórica normalmente ha estado reservado a eruditos o investigadores, y sus estudios han estado destinados a un reducido número de personas. Los medios de comunicación han ayudado y favorecido a que ese tipo de información sea conocida por el público en general, dando noticia de eventos y actuaciones relacionadas con el patrimonio bibliográfico.
El presente trabajo trata de analizar las noticias relacionadas con el término patrimonio bibliográfico, publicadas en el diario impreso ABC, tanto de las ediciones de Madrid como de Sevilla y Córdoba, desde el año 2000 al 2014, y de esa manera observar qué importancia ha tenido el Fondo Antiguo en sus páginas, las noticias más relevantes, las instituciones y personas que más aparecen, los años con más entradas, la temática de las noticias, las secciones donde se han publicado, qué tipo de eventos se han producido, entre otros. Elegimos el diario ABC por ser un periódico que tiene todo su fondo impreso digitalizado y de acceso libre a Internet, facilitando así su consulta. El periodo de años seleccionado se centra desde el inicio del siglo, es decir, desde el año 2000 hasta finales de 2014, teniendo así una imagen actual del tipo de noticias que se han publicado sobre patrimonio bibliográfico. Se realizó una búsqueda en la base de datos de la ABC utilizando el término patrimonio bibliográfico, extrayendo un total de 180 noticias, de las cuales, después de analizar cada una de ellas, se han descartado 12 que no trataban sobre patrimonio bibliográfico, sino que nombraban a la directora general de patrimonio en ese momento, Rafaela Valenzuela, y por otros aspectos no relacionados con el patrimonio. También hemos encontrado 4 noticias que se duplicaban en 2 ediciones a la vez, es decir, la noticia tenía la suficiente relevancia para que se publicara tanto en la edición nacional de Madrid como en la regional de Sevilla o Córdoba. Finalmente, se han analizado 168 noticias, de las cuales 62 han sido publicadas en la edición de Madrid, 57 en la edición de Sevilla y finalmente 49 en la edición cordobesa. En cuanto a las secciones donde se han publicado las noticias, destaca por encima de todas la sección de Cultura, con 79 noticias, sobre todo en la edición madrileña. Muy por detrás aparece la sección Cultural, con 12 noticias, Agenda con 11, Opinión con 6, y con 2 y una noticia las secciones de libros, religión, educación, espectáculos, sociedad, bueno, alguna más, hasta una esquela nos podemos encontrar, que ya veremos después una imagen de ellas. También se han identificado de cada uno de los registros las instituciones más destacadas, como son la Biblioteca Nacional de España, con 19 noticias, seguida de 13 de la Junta de Andalucía, 12 de la Consejería de Cultura de la propia Junta y 8 noticias de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico Documental, también de la Junta. Seguidas de 6 noticias relacionadas con el Ministerio de Cultura, como entidad, es una de las entidades relevantes también, al igual que otras 6 de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y de la Universidad de Sevilla, tanto de su biblioteca central, rector Antonio Machado y Núñez, las facultades de Derecho y Geografía e Historia y su laboratorio de arte del Departamento de Historia del Arte. Ya por detrás encontramos a instituciones y entidades que aparecen en 3 ocasiones, como son el Ayuntamiento de Cabra, en Córdoba, la Catedral de Sevilla y la Universidad de Córdoba, y con 2 noticias, el Archivo General de Indias, el Ateneo de Madrid, los Ayuntamientos de Córdoba, de Luque, Sevilla, el Centro de Documentación de Artes Escénicas de Andalucía, la Diputación de Córdoba, la Biblioteca Diocesana de Córdoba, la Residencia de Estudiantes de Madrid o también la Real Academia Española. En cuanto a los personajes relevantes que aparecen en las noticias o que son noticia, encontramos 60 entradas, destacando a Juan Valera y Alcalá Galeano, escritor, diplomático y político español, nacido en Cabra, Córdoba, en 1824, con 7 noticias. A Rafaela Valenzuela, directora general del Libro y del Patrimonio Bibliográfico Documental de la Junta, con 5 noticias. A María del Carmen Liñán Maza, directora de la Biblioteca Universitaria de Córdoba, y a Carmen Calvo, la ministra de Cultura, ambas con 4 noticias. Con 3, a John Juaresti y a Rosa Regás, los 2 directores de la Biblioteca Nacional de España entre el año 99 y 2001 y 2004 y 2007 respectivamente, y a Manuel Ruiz Luque, bibliófilo, editor y fotógrafo, a que se le otorga la Medalla de Andalucía en el año 2001. Y finalmente, con 2 noticias destacan Antonio Reverio de Moñino, erudito, bibliógrafo y bibliófilo extremeño, César Ovidio Gómez de Rivero, personaje que sustrajo diversos mapas de la Biblioteca Nacional de España, y los autores Francisco Ayala y Juan Ramón Jiménez. Estos 11 personajes son los más relevantes, con un mayor número de entradas están relacionados con esa persona. La autoría de la noticia es otro de los rasgos que hemos querido resaltar. Encontramos 66 noticias firmadas
de las 168 analizadas. Los autores con más noticias son Andrés Gómez Barba y Luis Miranda, que firman 4 noticias con su nombre y 2 con sus iniciales. Le siguen Raúl Ramos, que también firma 3 noticias con su nombre y 1 con sus iniciales, y a Virginia VJ, que utiliza solamente esas iniciales para su firma. Con 3 noticias encontramos a Icía Reyero y a P. García, Mabel Amado, Manuel de la Fuente y Antonio Astorga, que también en alguna ocasión han utilizado sus iniciales como firma. Después tendríamos a 11 autores con 2 noticias y 46 con una sola. Si hacemos el análisis de las noticias publicadas por años observados, observamos que en el año 2005 se publicaron un total de 23 noticias. En el año 2008 encontramos 20 noticias, 18 en el 2006, 16 en el 2001, 15 en el 2004. Esos 5 años representan un total de 92 noticias. Haciendo un breve análisis de las noticias más destacadas de esos años, comenzamos por el año más productivo, el 2005, donde encontramos noticias relacionadas con el escritor Juan Varela, como un congreso, una edición digital de su obra y la inclusión de su bibliografía en la Biblioteca Virtual de Andalucía. También en ese mismo año fueron noticias la Biblioteca Nacional de España, entre otras cosas por sus exposiciones temporales, la remodelación del Archivo General de Indias, después de su remodelación, después de sus cambios, y apertura a los investigadores, y por último, la modificación de la Ley de Patrimonio Histórico Español. En el año 2008 encontramos noticias sobre la digitalización y catalogación del fondo antiguo de la Biblioteca Diocesana de Córdoba, varias noticias sobre el robo de mapas, exposiciones, digitalización del fondo de publicaciones periódicas y jornadas de puertas abiertas en la Biblioteca Nacional de España, así como una exposición sobre la guía de forasteros realizada en la Biblioteca Pública Manuel Alvar de Madrid. En el año 2006, resaltar las noticias sobre la digitalización y catalogación del fondo de la Biblioteca Diocesana de Córdoba y la creación por parte del Ayuntamiento de Cabra, en Córdoba, de la Fundación Cultural Juan Varela. Otro año con un gran número de registros sobre patrimonio bibliográfico fue el 2001, con noticias sobre el homenaje a Antonio Rodríguez Moñino, la exposición en la Biblioteca Nacional de España sobre libros de Sefarat y la exposición celebrada en el Museo Diocesano de Barcelona sobre manuscritos titulada Escritutaria. El año 2004 también fue uno de los más productivos, con 15 noticias, entre las cuales destacamos la exposición sobre Hernando Colón, organizada por la Biblioteca Colombina de Sevilla, la exposición titulada Flores de Edo, organizada por la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Complutense, y por su importancia en el mundo de la recuperación del patrimonio bibliográfico, la esquela de Vicente Viñas, unos años antes, Premio Nacional de Restauración. Por último, destacamos la temática de las noticias, muy variada, donde sobresalen las exposiciones, conferencias, jornadas, congresos, ferias, homenajes, premios, también noticias relacionadas con la digitalización, catalogación, automatización, bibliotecas virtuales e internet, así como noticias sobre convenios de colaboración entre instituciones y organismos como el Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, entidades religiosas y organismos y universidades públicas. Sin olvidar las noticias sobre robo y las inauguraciones y reformas de edificios como la Biblioteca Nacional de España, el Archivo de Indias y otras bibliotecas y centros de documentación municipales. Como conclusiones, indicar que aunque es solo una pequeña muestra de un diario impreso y en un intervalo corto de tiempo, nos podemos hacer una idea de la influencia del patrimonio bibliográfico ha tenido en las noticias de ámbito nacional con la edición en Madrid, regional con las ediciones cordobesa y sevillana. También, en función de la importancia de la noticia del reportaje, la podemos encontrar repetida en la edición nacional y la regional. La publicación de la noticia ha servido para difundir el patrimonio bibliográfico, dando difusión a congresos, exposiciones, presentaciones de libros, etc. Asimismo, se ha dado difusión de los autores y personalidades más importantes de nuestra cultura mediante homenajes como a Antonio Rodríguez Moñino, Juan Valera, Francisco Ayala o Juan Ramón Jiménez. Igualmente, se han dado a conocer las remodelaciones e inauguraciones de los centros ya existentes o de nueva creación para el acceso y preservación del patrimonio bibliográfico. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio. Y terminamos con Pilar del Campo, que nos hablará de la biblioteca, una invitación a la lectura en los centros de salud mental. Pues nada, buenas tardes ya por la hora que es y perdonen que sea la última, seré breve, gracias a los organizadores. Y decir que este tema me parece importante porque, bueno, lo conozco por desgracia de viva mano, de primera mano, no porque yo haya tenido necesidad de estar ingresada, que no lo descarto algún día, y además no debemos descartarlo a nadie porque se ven casos francamente sangrantes que nadie pensaba que podrían estar ahí. Personas brillantes, es lo más sangrante es eso, que a veces son personas muy brillantes. Y por otra parte, decirles que me llamó mucho la atención lo que voy a comentar ahora. Estuve allí porque, bueno, una persona relativamente cercana necesitó ayuda, hubo que ingresarla y yo estuve 50 y tantos días cuidándola en las horas que podía estar. Entonces vi una realidad que me impactó bastante socialmente. La lectura y su importancia, bueno, quiero decir lo primero que la Sociedad Española de Neurología dice que con la lectura aumenta la capacidad cerebral, se retrasa la aparición de algunas enfermedades, se reduce el estrés, se ejercita la memoria, se ordenan las ideas, se mejora la capacidad intelectual y ayuda a regular las rutinas del sueño. Yo he sacado varias definiciones de autores sobre la lectura, pues es una compleja actividad mental, envuelve a la persona entera, es una actividad auténticamente humana, implica tener atención, capacidad de concentración, liberar la mente en otras preocupaciones, es una puesta a prueba del cuerpo y la relación consigo mismo o con los demás. Es una práctica fundamental para todas las personas y que afecta fundamentalmente a las capacidades mentales de los individuos y es beneficiosa para la salud mental, según dice un proyecto de rehabilitación integral de la salud mental de Aragón. Quiero decir también con esto que aunque yo estuve frecuentando un centro, he llamado a distintos, y me he puesto en comunicación con distintos centros de Aragón, de Valencia, de Madrid, de Andalucía. Todos tienen más o menos el mismo sistema para la salud mental, por lo tanto me han servido de ejemplo. Intenté ponerme en contacto con algunos de México, no directamente porque tuve que hacer bastantes llamadas telefónicas, por lo tanto una persona, una amiga mía se puso en contacto por allí, pero todavía no tengo respuesta de México. Entonces, para cuando se publique la ponencia espero tener alguna información y si no, pues siento decir que no la he podido obtener. Bueno, cuando el reposo es necesario, yo también me he entrevistado con los doctores y los pacientes tienen dos clases de estancias, los que están en los centros de salud mental. Los de corta estancia, que suelen ser unidades de agudos, de trastornos, son los que peor están. Siempre la corta estancia son los que peor están y necesitan tratamientos de choque y de ajuste de medicamentos en el momento. Pueden estar en una estancia de 5 días, 10, como mucho, pero es justamente para ajustar medicamentos. El ingreso largo ya son tratamientos rehabilitadores y posiblemente estén más enfermos, pero la enfermedad está controlada. Las patologías y la concentración difiere mucho. Por ejemplo, una patología leve, considerada leve, es la ansiedad. Sin embargo, tiene poca concentración y por la propia enfermedad o por los medicamentos. Las patologías graves suelen ser, aunque sea más grave, puede tener más concentración a la hora de leer, quiero decir, si la enfermedad está controlada. La lectura en la salud mental no está desaconsejada nunca. Tampoco está desaconsejada la música, ni la televisión, ni oír la radio. Todo depende del grado de concentración que la persona pueda tener. Pero sí está totalmente prohibida para los casos psicóticos en los momentos de reagudización de la enfermedad por alteración, en los trastornos paranoicos o de delirio, cuando tienen una percepción irreal de la vida, en la esquizofrenia, en la bipolaridad, los dependientes de sustancias tóxicas por drogadicción o las patologías obsesivas, sobre todo la obsesión por los medicamentos. La lectura de la salud mental debe estar siempre vigilada y debe estar vigilada por los terapeutas, perdón que se han movido las flechas, debe estar vigilada por los terapeutas y de hecho son ellos los que la vigilan. ¿Qué es lo que suelen leer en los centros de salud mental? Libros fundamentalmente, pero también hay revistas, periódicos, folletos, prospectos e incluso internet. Es a lo que los pacientes tienen acceso en una vida normal, pero lo que normalmente se suele vigilar son los libros.
porque las revistas, los periódicos, los folletos, en algunas ocasiones incluso los pasan los propios familiares cuando van a visitarlos y no da tiempo a que se revise toda esa documentación. Las preferencias de los lectores en los centros de salud mental suelen ser libros de fácil lectura, con la tipología grande, clara, las novelas, las comedias sobre todo, poesía, cuentos infantiles y juveniles, ahí voy a hacer un poquito más de hincapié, las biografías, libros de autoayuda y libros de ocio, sobre todo jardinería, cocina y algunos más, religión también suelen tener. Pero entramos en una contradicción, la lectura y la contradicción. ¿Por qué? Porque la lectura, por lo que todos tenemos experiencia, suele ser una actividad individual. Una actividad individual en donde el paciente, según el grado que tenga de enfermedad y de tolerancia, de permisividad con los propios terapeutas, le den libertad, pues puede hacerlo en la habitación. Pero ¿qué pasa? Que la permanencia está limitada en las habitaciones, por lo tanto la lectura no la tienen fácil de manera individual. Sin embargo, habilitan espacios colectivos para que puedan leer, por lo tanto baja más la concentración. Entonces la lectura en esos casos, aunque es recomendada, choca un poquito, hay una contradicción ahí. ¿Cuál es la solución que han encontrado en casi todos los centros, ya digo, de los distintos sistemas de salud mental de las distintas comunidades autónomas? Es hacer talleres de actualidad, con pequeños artículos de prensa. Leen pequeños artículos y así pueden los pacientes tener una actualidad permanente y no un vínculo con la vida cotidiana y la sociedad para no quedar desvinculados. Fomentan el debate, la forma de hablar, para no encerrarse en sí mismos, porque claro, entramos en la contradicción de que si la lectura individual es en la habitación, no tienen comunicación con el resto. La convivencia es muy difícil en un centro de salud mental, la convivencia entre los propios pacientes, porque en algunos casos tienen ansiedad, la ansiedad de estar juntos, de estar reunidos, de estar sentados, el control de la ansiedad, permanecer sentados, permanecer hablando con otras personas, el contacto visual con otras personas, también el fomento de las habilidades sociales, ¿no? Para que se puedan reinsertar posteriormente a una vida familiar y laboral y social en general. Entonces, la biblioteca de los centros se caracteriza, por ejemplo, he puesto aquí la de López Ibor, son estanterías abiertas, incluso mesas con libros para que los pacientes puedan utilizar los libros, leer y bueno, libremente, ¿no? Suelen ser normalmente también muebles o armarios con vitrinas cerradas. Hay un relativo orden desordenado o un desorden organizado, como he querido decirle. El control siempre es por voluntarios y terapeutas ocupacionales y las zonas son zonas de paso o en salas multiusos. Por lo tanto, son espacios abiertos y compartidos con otras actividades. Me voy a centrar en la clínica a la que yo he hecho referencia, que es la clínica Nuestra Señora de la Paz, en Madrid. Desde aquí pueden ver, el centro es magnífico, tiene unas instalaciones estupendas para los pacientes y como pueden ver ya en el pasillo de entrada está la biblioteca perfectamente señalizada. Llegamos a la biblioteca y nos encontramos con estos espacios, en donde hay unas estanterías que conviven con la mesa de billar, conviven con una zona totalmente de paso por donde pasan tantas plantas como hay, tantos grupos como hay de pacientes, van pasando por aquí, y además con el futbolín y el piano. Entonces, claro, ¿dónde pueden leer estos pacientes? Hay veces, yo he visto, porque no se puede hacer habiendo pacientes, en donde están todo el mundo haciendo una actividad y los lectores realmente se desesperan, los que están un poco mejor y quieren leer se desesperan, protestan, vaya, no es la palabra. Pueden ver que no es una biblioteca al uso, porque aquí viene un detalle que he puesto, se permite fumar, comer, beber, o sea, es un centro donde está permitido fumar, porque es una de las terapias para calmar la ansiedad. Prefieren que los pacientes fumen antes que tomar más pastillas. A mí me sorprendió, entonces claro, aprovechan a fumar pacientes y familiares y todo el mundo fuma en esos centros. Me llamó francamente la atención. Bueno, las vitrinas, como pueden ver, es un caos organizado, el préstamo se hace en papel, en el sitio, se pone un papel, y si ven aquí, un papel donde han cogido el libro, dejan un papel. Estos son los papeles donde tampoco dan muchos datos, identifican la habitación, ponen a veces un seudónimo, y luego, pues miren, por aquí está, o sea, hay más libros que estanterías. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, yo intenté poner un poco de orden, porque claro, yo estoy allí 50 y tantos días con una persona, donde por animarla le dije, vamos a hacer un poco de, yo le llamé bibliotecaterapia, distinto a la biblioterapia. Entonces, claro, es imposible precisamente por las condiciones de los pacientes y por el tránsito que hay.
Entonces, yo hablé con el director y planteé un programa que era hacer el expurgo, trabajando siempre a mano, no se pueden utilizar los ordenadores, bueno, elaborar un registro, un cuaderno de toda la vida, ¿no? Un cuaderno, luego sellar con el sello de la propia institución, unas octavillas que se pudieran pegar, colocarlo por número current, porque por materia era imposible. Se hizo, por lo visto hace años, alguien también voluntario, hizo el intento de además clasificar los libros por CDU y nada, faltaban estanterías, sobraban libros, bueno, nada, imposible. Y luego había que establecer días y horas de biblioteca. Pues repito, imposible. ¿Qué ocurre? Bueno, les voy a comentar. Se comenzó con el proyecto, no se pudo acabar de ninguna manera por los impedimentos que ya he dicho. No se puede poner un horario de la biblioteca precisamente por los ingresos. Ingresan pacientes a cualquier hora. Y además hay una serie de horarios en las distintas salas, o sea, en las distintas plantas con distintas problemáticas. Por lo tanto, si un paciente tiene necesidad de leer a las 11 de la noche, a las 11 de la noche baja a la biblioteca y coge un libro. Entonces, claro, no se puede. Imposible ponerlo en orden. Después, cada centro lleva un régimen diferente de asistencia de pacientes y cada centro y además cada planta. Y depende mucho de los ingresos, ya he dicho, y los voluntarios y terapeutas se encargan de hacer todas estas actividades, incluidas la biblioteca. Pero bueno, ¿qué ocurre también? Que debe haber un control exhaustivo de las lecturas, cosa que no existe. Porque hay pacientes que no les deben controlar muchísimo la temática, no pueden coger un libro cualquiera. Y he dicho infantil y juvenil porque es una literatura que demandan, precisamente porque es cortita, porque la letra suele ser clara y la temática pues es de poca reflexión, por así decirlo, ¿no? De poca concentración. De repente este libro me lo encontré allí, La foto de Portobelo. Yo este libro ya lo tenía porque lo habían leído mis hijos, lo había leído yo. Cuando lo encontré directamente no hablé con nadie y me lo llevé a mi casa. Porque es una chica anoréxica con unos problemas tremendos de anorexia, bueno, luego se intenta recuperar y demás, en donde describe con pelos y señales los trucos que ha hecho para llegar a la anorexia, lo que siguen haciendo, cómo beben agua antes de pesarse, cómo hacen flexiones, hacen ejercicios en la cama antes de levantarse para perder... O sea, es totalmente claro de un problema tremendo de anorexia y de salud mental. Cuando yo me encontré allí niñas de 18 años, porque eran mayores, claro, de mayor edad, 18, 19 años, de salud mental allí recluidas con anorexia, digo, ¿cómo puede estar este libro ahí? Claro, yo intenté ordenar la biblioteca, intenté que el préstamo se hiciera, que hubiera un horario, pero no me planteé en ningún momento, hasta que no empecé a hablar con los médicos con este problema, me encontré que los bibliotecarios son parte fundamental en estos centros, precisamente para poder extraer las materias y ver qué libros pueden o no pueden tener en esos centros. Es un problema que yo me planteé. Creo que en este caso, creo que la ayuda, el voluntariado no funciona directamente. Funciona para hablar con un paciente, para sacarlo al jardín, pasear, pero no vale una actividad bibliotecaria voluntaria cuando tienes que estar prácticamente allí 24 horas, directamente. Los terapeutas bastante hacen con darles los libros, pero claro, y como este libro, infinidad. O sea, me encontré infinidad de casos. Los crímenes de Agatha Christie, por ejemplo, toda la colección. O sea, eso no lo pueden leer pacientes de salud mental. Libros de autoayuda, que en algunos casos más que autoayuda es una autoayuda destructiva, porque es un quiero y no puedo. O sea, ¿cómo te van a ayudar si tú con la medicación no puedes? O sea, realmente creo que es un problema importante y creo que se podría desde la universidad, no sé, si ofrecer de alguna manera un servicio allí, pero no voluntario, sino plantearse la situación de otra manera por los propios... O sea, yo lo vi lo vi de dos maneras. Una, como enfermos, una barbaridad, pero luego vi como una salida profesional, de alguna manera, ¿no? También. Y claro, bueno, sí, con la apertura del préstamo, pero alguien que a lo mejor no es tanto que haya un bibliotecario allí contratado toda la vida, ¿no? Sino una persona que ponga en orden la materia, que haya un ordenador y que los terapeutas sepan qué libros pueden dar en cada momento. Porque allí, bueno, una de las cosas que están totalmente prohibidas son los ordenadores, por supuesto, y las entradas en internet, porque el que tiene las obsesiones con los medicamentos está todo el día leyendo medicamentos. Pero es que casualmente, termino, antes de los 2 minutos, casualmente es que hay libros de medicina, por lo menos lo que yo revisé, mezclado, porque la biblioteca, digamos, de los doctores los tienen en los despachos, pero como admiten todas las donaciones, las cogen sin ningún tipo de criterio, las van almacenando allí,
Pues claro, yo cuando empecé a quitar libros, quité lo más estropeado y lo repetido, pero no era lo principal. Podía estar un libro estropeado y repetido allí, pero la temática es la que hay que controlar. Bueno, pues nada más, doy un toque de atención a los bibliotecarios, que a ver cómo se puede solucionar el tema, porque desde luego en el centro no hay manera de solucionarlo. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por esta novedosa manera de ver la biblioteca. Veremos a ver qué se puede hacer. Ese centro está al lado de mi casa y conozco al director, con lo cual ya veremos a ver si se puede hacer alguna cosa. Bueno, y ahora tienen ustedes la palabra, aunque sea brevemente. Adelante. Pues a mí me ha gustado mucho tu conferencia sobre la bibliotecaterapia. Porque en efecto, yo creo que es un terreno muy delicado, porque tienes que por un lado trabajar con los terapeutas o con los psicoanalistas o psicólogos, psiquiatras, que a veces no están muy convencidos de esta línea terapéutica, pero y hay cosas que no le llaman biblioterapia. Mira, porque yo he tenido experiencia de ir a casas de adultos mayores que tienen cuadros depresivos y les hemos llevado lecturas sin el afán biblioterapéutico, pero sabes que eso puede tener ese efecto. Y realmente sí ha habido este ánimo y experiencias interesantísimas de gente que después se anima hasta recordar poesía y empieza a querer que les vayas a leer más, porque además está el hecho de que tú le leas a la persona. Es un afecto que se transmite. Lo mismo yo he ido con niños, no es psiquiátrico, pero con niños con enfermedades terminales, digamos que tienen a veces problemas renales, cánceres y demás, están en el hospital general, incluso tienen una biblioteca que se llama El Arca, y vas a leer a la habitación, o bien los reúnen a veces en la salita. Y es lo mismo, como me dice la biblioteca, es un momento que a ellos se les olvida, pues si les duele, si están solos ahí porque la familia no les da muchas veces actividad todo el día. Entonces es una forma de biblioterapia y no sabes qué felicidad para los niños también, que no es el sector psiquiátrico, pero es también es un problema de depresión que podríamos decir que entra dentro de los psicólogos. Entonces yo te felicito y yo creo que sí, se tendría que trabajar más esta línea, porque es muy delicado lo que tú dices de las colecciones. Por ejemplo, esto que es el manual para volverte o para enfatizar lo de la anorexia, ¿no? Esto que tú dices. Sí, la foto de Portobelo. Un personaje que tuvimos en México, el Goyo Cárdenas, un tipo que asesinaba señoras, él se empezó a actuar como loco para que le dieran menos años de cárcel. En fin, que lo cachan y bueno, va a dar a la Castañeda, que era antes un psiquiátrico, y iba a las conferencias de los psiquiatras y leía sobre psiquiatría para ver cómo eran los cuadros de locura y él poder actuar para convencer de que sí estaba loco y le bajaran la pena. Bueno, finalmente lo cachan y le dan más años, ¿no? Pero digo, ¿cómo puede ser delicado? Tienes que ser excesivamente cuidadoso. No es que haga censura, que parecería, ¿no? Sino es el cuidado de las lecturas, porque cada padecimiento pues, puede generar ciertas reacciones. Por ejemplo, un esquizofrénico lo pones a alucinar y a veces pues como lo controla. Sí, sí. Entonces sí, yo te felicito, me encantó. Sí, por ejemplo, hay una enfermedad de las personas que se creen que es otra persona.